Buenas tardes, queridos alumnos. Vamos a empezar a hablar de la fisiopatología de la cardiopatía isquémica dentro de lo que son las enfermedades cardiovasculares. En primer lugar, vamos a hacer algunos recuerdos anatómicos en relación al corazón. Recordar que el corazón es un órgano eminentemente aeróbico que obtiene su energía principalmente de la oxidación de los ácidos grasos en un 60, casi 70%, y el resto de la glucosa y del ácido láctico. La irrigación, que es el flujo de sangre que le llega al miocardio, depende de las dos arterias coronarias, que son las primeras ramas arteriales que nacen de la arteria aorta. Normalmente el flujo es de 60 a 90 mililitros minuto por 100 gramos de tejido, lo que podemos decir que en líneas generales es cerca de 250 mililitros por minuto. Puede disminuir ese volumen a la mitad cuando estamos en un estado de bajos requerimientos metabólicos, como por ejemplo en la hipotermia, pero puede aumentar 5 veces o más cuando hay un aumento de la actividad cardíaca, por ejemplo, cuando hacemos ejercicio en donde aumenta la frecuencia cardíaca y la fuerza con que se contrae el corazón. En cuanto a las arterias coronarias, que son las encargadas de llevar el flujo de sangre al músculo cardíaco, aquí podemos observar su inicio en la base de la arteria aorta. Podemos observar la arteria coronaria derecha, que se sigue con la arteria descendente posterior, y luego tenemos la arteria coronaria izquierda, que tiene un trayecto en general corto, que rápidamente se divide en una rama que desciende por el tabique interventricular, que es la arteria descendente anterior, y la segunda rama, que es la que continúa por el tabique auriculoventricular y que gira alrededor del corazón. La definición de lo que es la cardiopatía isquémica tiene que ver con los datos anatómicos y hemodinámicos que acabamos de mencionar. En primer lugar, vamos a definir lo que es la isquemia. La isquemia es una situación producida por falta de oxígeno en los tejidos y la eliminación inadecuada de los metabolitos desde el punto de vista práctico. La isquemia al miocardio se debe casi siempre a una disminución del flujo sanguíneo a través de las arterias coronarias, y la causa más frecuente suele ser la arteriosclerosis de las mismas arterias coronarias que acabamos de mencionar, que en su disposición son las arterias coronarias epicárdicas. La isquemia que sufre el miocardio por alguna disminución de flujo o por un aumento de la actividad cardíaca puede ser reversible o puede ser irreversible, con diferentes consecuencias que vamos a estar mencionando, tanto funcionales, histopatológicas y clínicas. Como dijimos, el corazón, como es un órgano eminentemente aeróbico, necesita de oxígeno, y el equilibrio va a estar entre la demanda de oxígeno que en un momento dado tiene el miocardio y la oferta de oxígeno que viene con la sangre a través de las arterias coronarias. Cuando podemos ver un desequilibrio de esta situación en el cual el corazón sufre de isquemia, pueden ser en varias situaciones. Uno, que es el más frecuente, que es cuando hay un transporte disminuido de oxígeno debido a que el flujo que viene a través de la arteria coronaria está disminuido por una disminución de la luz arterial por un cuadro como aterosclerosis o por espasmos coronarios. Pero otro motivo también puede ser que en un momento dado el corazón demande mayor cantidad de oxígeno, el cual no pueda ser suplido por el suplemento sanguíneo, como por ejemplo en una situación de ejercicio físico, hipertrofia miocárdica, hipertensión arterial, etc. En este cuadro
podemos observar unos gráficos en el cual nos muestran en primer lugar una arteria que eminentemente está sana, donde hay un buen flujo de sangre a través de la arteria, y luego de a poco comenzamos a ver cómo va apareciendo el proceso aterosclerótico a través de su primera lesión inicial, que es la estría grasa, que de a poquito, a medida que crezca y se convierta en una placa ateromatosa, va a ir disminuyendo el radio o el diámetro del orificio por el que circula la sangre, que es lo que me va a llevar este cuadro de aterosclerosis, que finalmente puede tener un crecimiento hacia la luz arteriolar tan importantemente que el flujo de sangre no atraviese más hacia los tejidos periféricos, llevándonos a una cardiopatía isquémica importante. Entonces, introduciéndonos en la fisiopatología de la cardiopatía isquémica, recordemos otra vez que el metabolismo cardíaco es eminentemente aeróbico y que debido a que tiene una gran actividad mecánica, que es el ciclo cardíaco, en el cual la sístole y la diástole necesitan de energía, nosotros debemos proveer para su buen funcionamiento un buen aporte de oxígeno para el consumo de la misma. En situaciones normales y cuando estamos a nivel del mar, el aporte de oxígeno está en relación directa al flujo coronario. Gracias al mecanismo de autorregulación que está relacionado con factores que regulan el flujo de sangre, que está relacionado sobre todo con la salud endotelial, en el cual, cuando es necesario, produce la liberación o la secreción de óxido nítrico, que como sabemos es un gas que atraviesa la capa del endotelio para llegar al músculo liso, donde va a tener un efecto vasodilatador, el cual puede aumentar el flujo 6 veces independiente del volumen minuto sistémico. A esta capacidad de autorregulación se le llama reserva coronaria. En situaciones patológicas, cuando el endotelio sufre de una disfunción, perdiendo la capacidad de producir una buena respuesta vasodilatadora relacionada al requerimiento metabólico del miocardio, que generalmente ocurre por el proceso que conocemos como aterosclerosis, que les pido que escuchen la clase de aterosclerosis antes de escuchar esta clase. Entonces podemos encontrarnos con una obstrucción del flujo debido a un vasoespasmo o a que este proceso de aterosclerosis ha progresado hasta formar placas ateroscleróticas e inclusive llegar a cuadros que se conocen con el nombre de accidente de placa, en el cual se forman trombos o coágulos parietales que van a obstruir la luz de las arterias coronarias de forma total o subtotal, llevándonos al desencadenamiento de lo que se conoce como la cascada isquémica. Esta cascada isquémica está relacionada con el aporte de oxígeno que se encuentra disminuido, que rápidamente esta situación nos va a llevar a una alteración metabólica subclínica, que es que el músculo va a recibir o va a sufrir, mejor dicho, de una hipoxia celular. Esa hipoxia celular lo primero que va a alterar va a ser la función diastólica y fundamentalmente la función de relajación de la función sistólica, y seguidamente esto va a continuarse con una alteración metabólica de la función sistólica que tiene que ver con la contracción, lo cual se va a producir funcionalmente debido a un daño celular que todavía en los primeros minutos de isquemia es reversible, hasta que, pasado el tiempo, si no ocurre una revascularización de este tejido que no está recibiendo en forma adecuada o no recibe absolutamente sangre por un periodo de tiempo que suele ir de más de 20 a 30 minutos,
encontramos que el tejido puede sufrir de un cuadro de necrosis miocárdica por muerte celular. De acuerdo con el grado de disminución del flujo y también del requerimiento miocardio en función del tiempo, ese daño miocardio puede ser menor o mayor y puede ser reversible o irreversible. El principal mecanismo etiopatogénico de la disfunción endotelial y de la obstrucción coronaria por ateromas, como ya sabemos, es el inicio de la aterosclerosis, cuya producción depende de factores de riesgo que mencionaremos más adelante. Estos factores de riesgo pueden ser de características genéticas hereditarias o pueden ser de enfermedades congénitas o adquiridas, que predisponen a esta enfermedad aterosclerótica de las arterias. Los pacientes con cardiopatía isquémica pueden pertenecer a dos grandes grupos. ¿Cuáles son? En primer lugar, aquellos que presentan una evolución más bien crónica, en el que ocurre una obstrucción debido a que la placa ateromatosa es de tipo estable y tiene un crecimiento que va obstruyendo de a poco la luz arterial, haciendo que la isquemia ocurra cuando la actividad cardíaca aumenta. A ese tipo de presentación clínica de cardiopatía isquémica se le llama angina de pecho estable. Y luego tenemos el segundo grupo, que es el más, diríamos, grave, el que se conoce como síndrome coronario agudo, que comprende directamente el infarto agudo de miocardio, en el cual ocurre una obstrucción completa por un accidente de placa que lleva a la formación de trombos o de émbolos, que genera la necrosis de todo el grosor del músculo que debería recibir sangre de parte de esa arteria, traduciéndose en el electrocardiograma con una elevación del segmento ST. En las derivaciones que manifiestan la cara que está sufriendo de este tipo de isquemia. Acuérdense que el corazón, su músculo cardíaco puede ser evaluado a través de el electrocardiograma, el cual según las derivaciones podemos tener la cara anterior, la cara diafragmática, la cara anterolateral izquierda, etcétera, que vamos a ver más adelante. Entonces, cuando observamos que el segmento ST, que es la fase de recuperación del ventrículo y que está relacionado con la repolarización del potencial de acción del músculo cardíaco contráctil, encontramos que este infarto agudo de miocardio es del tipo STEMI, ¿verdad? Que significa infarto de miocardio con supradesnivel del ST. Ahora, también podemos observar otro tipo de cardiopatía isquémica que se conoce como angina inestable, que también se le conoce como infarto del miocardio sin elevación del segmento de ST. Por eso se le agrega una letra N delante del STEMI, porque es sin o que no se observa la elevación del segmento de ST. En este caso, el cuadro fisiopatológico no ocurre por obstrucción total, sino parcial de la arteria coronaria. Generalmente puede ser un trombo blanco o de adhesión y agregación plaquetaria sin que se active todavía la hemostasia secundaria, el cual rápidamente puede ser deshecho. O si ocurriese una hemostasia secundaria con formación de coágulo rojo, se activa el mecanismo de fibrinólisis que rápidamente deshace el trombo, generando una reperfusión de ese tejido. Sin embargo, este cuadro es también grave y necesita internación porque en cualquier momento puede evolucionar a una obstrucción completa de la arteria coronaria, llevándonos a un infarto agudo de miocardio con elevación del ST. En relación a la epidemiología de la cardiopatía isquémica, sabemos que más de 6,5 millones de personas sufren de angina de pecho,
7 millones han padecido infarto agudo de miocardio. En Estados Unidos, 1.5 millones de pacientes por año tienen infarto agudo de miocardio. El infarto agudo de miocardio con elevación del ST o STEMI, como recién acabamos de decir y explicar, es el 40 al 50% de estos 1,5 millones de personas. La mortalidad total de la cardiopatía isquémica ronda entre el 5 y el 30% y la mitad de las muertes ocurre antes de la atención médica, lastimosamente. De los que llegan al hospital de vuelta, 25% mueren en las primeras 48 horas. Entonces estamos alrededor de un 30 a 55% de muerte de pacientes con cardiopatía isquémica que se encuentran antes de llegar al hospital o en las 48 horas después de haber llegado al hospital. ¿Cuáles son los factores de riesgo que podemos citar en cuanto a la producción, sobre todo de factores de riesgos que tienen que ver con la aparición y evolución de la arteriosclerosis y también con cuadros que llevan a que el corazón aumente sus demandas de energía? En primer lugar, entre los factores no modificables tenemos la edad de la persona, ya que a medida que pasa el tiempo, las arterias coronarias y las arterias en general de la circulación pues sufren de este proceso de aterosclerosis que pueden evolucionar o no según el estilo de vida que lleve la persona. El sexo se ve que es más frecuente en el sexo masculino hasta que llegamos a la época de la menopausia, en que la mujer iguala e inclusive puede superar según el estilo de vida la aparición de estos procesos ateroscleróticos. También tiene que ver la herencia genética, ya que así como explicamos en hipertensión, también existen algunos genes que alteran el metabolismo de, por ejemplo, los lípidos, la glucosa, etcétera, que pueden también acelerar los procesos de aterosclerosis. También antecedentes personales ya de enfermedad coronarias anteriores, justamente que el paciente además sufra de diabetes mellitus o que tenga una resistencia a la insulina que, como sabemos, puede llevarnos a cuadros de hiperinsulinemia, el cual ocurre o tiene como consecuencia una intolerancia a la glucosa que también se conoce como prediabetes, y también la presentación de hipertrofia ventricular izquierda, que va a aumentar también la demanda de energía de parte del corazón a la suplementación de oxígeno a través del flujo de sangre. Entre los modificables tenemos el tabaquismo, que todos sabemos que uno de los elementos más importantes del tabaco es la producción de radicales libres en grandes cantidades a nivel del pulmón, pero también a nivel de los vasos sanguíneos, generando una lesión endotelial. También la hipertensión arterial, que va muy de la mano con los procesos de aterosclerosis, ya que el aumento de la presión arterial y de la tensión y de la fuerza sobre la pared de los vasos arteriales evita que las LDL que están atravesando hacia la región de la íntima puedan salir de vuelta hacia la sangre. O sea, uno de los factores de riesgo que va a acelerar el mecanismo y desarrollo de la aterosclerosis. Evidentemente tiene mucho que ver, ya que es uno de los factores que cuando aumenta la LDL es la que va a iniciar o es la más importante protagonista en la producción de la aterosclerosis. También la disminución del HDL colesterol, la presencia de la obesidad, el sedentarismo, el exceso del alcohol y el café y alteraciones de la coagulación. En relación a algunos puntos, como por ejemplo el alcohol y el café, esto está en relación a la dosis que las personas toman.
¿Cuáles son los efectos de la isquemia? Durante los episodios de hipoperfusión causados por la aterosclerosis coronaria, la tensión miocárdica de oxígeno disminuye causando alteraciones transitorias primeramente en la función mecánica, bioquímica y eléctrica del miocardio. Estos episodios que son transitorios se suelen asociar al dolor o a la angina de pecho, mientras que si son prolongados ya pueden causar alteraciones estructurales muy graves, llegando a la necrosis y finalmente cicatrización del miocardio con pérdida de masa muscular. Y por lo tanto con una disminución de la función tanto sistólica como diastólica del corazón, siendo una de las causas más importantes de insuficiencia cardíaca. En este sentido, tenemos que recordar justamente cómo son los componentes de la pared arterial normal. Probablemente para nosotros lo más importante es la capa íntima con su capa de células endoteliales, cuya salud es muy importante, ya que es lo que va a mantener el tono de las arterias ante las necesidades de los tejidos, que son los que determinan fundamentalmente el flujo sanguíneo. La aterosclerosis que se encuentra o se localiza en las arterias coronarias comienza a formarse a menudo antes ya de los 20 años, inclusive en la niñez. La fase sintomática se caracteriza por los ángoros o molestias torácicos, y una vez en la fase sintomática generalmente el paciente puede presentar un curso estable o progresivo, puede retroceder a un estadio sintomático o sufrir una muerte súbita. O sea, puede tener diferentes tipos de cuadros clínicos, que es lo que nosotros vamos a ir mencionando más adelante. Aquí podemos ver esa misma arteria que mostramos anteriormente, aquí la parte normal, y cómo a medida que pasan los años, como dijimos antes de los 20 años, se inicia el proceso de lesión, de la primera lesión de la aterosclerosis, que es la estría grasa, que ya hemos explicado en los videos de aterosclerosis, la cual va creciendo, y a partir de los 30 años ya se ven lesiones intermedias y ya la formación de ateroma, en donde se visualiza una gran disfunción endotelial, llevando a que esta arteria, que puede ser la arteria coronaria, pueda, además de ir disminuyendo estructuralmente la luz del vaso arterial, también puede hacer vasoespasmo por esta disfunción endotelial, ya que cuando hablamos de disfunción endotelial estamos hablando de la pérdida de la función vasodilatadora de nuestras arterias, en donde se encuentran estos procesos ateroscleróticos. Pero además este ateroma puede crecer siendo un ateroma con una cápsula que le rodea, que es una cápsula fibrótica. Acordémonos que las células que participan en el proceso aterosclerótico, como por ejemplo el músculo liso, el fibroblasto y otras células, pueden producir matriz extracelular que va a generar un tejido fibrótico que rodee evidentemente el núcleo lipídico, que se origina por las células espumosas y la muerte de la misma con eclosión del tejido o del contenido lipídico oxidado. Eso sería el core lipídico. Y esa placa, o ese núcleo mejor dicho, se rodea de una placa fibrótica que le separa sobre todo de la región endotelial y de la luz arterial sobre todo, y gracias a eso vamos a evitar que haya un accidente en el cual la sangre pueda ponerse en contacto con el núcleo lipídico, ya que eso sería muy grave, porque eso rápidamente iniciaría un proceso de adhesión, agregación y luego formación de trombo, ya que también va a haber mucha expresión de factor tisular que se encuentra en la región subendotelial. Sin embargo, hay situaciones que hacen que esta capa o este ateroma, que en este momento es estable, se vuelva inestable. Esos factores pueden ser que la capa fibrótica se afina, o que haya mucho infiltrado inflamatorio alrededor de esa capa fibrótica,
que los cuales van a producir algunas enzimas tipo metaloproteinasas, que son las que van a degradar todo lo que es la matriz extracelular y sobre todo en las puntas en donde sobresale más la placa, que se le llaman hombros o shoulders, y es ahí donde se van a adherir, agregar las plaquetas y luego se va a activar todo lo que es la hemostasia secundaria, pudiendo formar trombos, generando lo que se llama una placa inestable que me lleva a la formación de ese trombo. Y eso generalmente se observa a partir de los 40 años de edad. Entonces aquí podemos ver, aquí le llamamos placa vulnerable o placa no vulnerable o estable. Primero vamos a ver la placa no vulnerable o estable, que como dijimos es una placa que tiene un líquido, un núcleo lipídico que está rodeado de una gran cantidad de tejido fibrótico grueso, cuyo núcleo lipídico es excéntrico, o sea, alejado de la luz del vaso arterial. Entonces una placa estable porque en ese momento por lo menos no hay riesgo de que haya un contacto de la sangre con el núcleo lipídico o sus componentes, haciendo que los vasos arteriales que tienen este tipo de placa tengan una evolución larga, crónica, y que cuando va a dar una angina de pecho no sea por un accidente de placa, sino por un aumento de la actividad cardíaca, el cual no va a recibir suficiente sangre porque de todos modos la luz arterial está disminuida. Y también esta placa aterosclerótica puede crecer hasta llegar a obstruir casi un 85-90% de esta luz arterial, haciendo que en ese momento sí podamos sufrir de un infarto agudo de miocardio. Por otro lado tenemos las placas inestables o vulnerables, que se caracterizan por tener una capa fibrótica muy fina, tiene un núcleo lipídico mucho más grande y concéntrico, y tal vez no sea una placa muy grande que protruya la luz arterial como lo hace la placa estable, pero sí es más pasible de sufrir accidentes como una degradación de su capa lipídica, su capa fibrótica a través de la metaloproteinasa, debido a que hay muchos monocitos macrófagos que producen esta situación de generar metaloproteinasas, o hay metaloproteinasas expresada en estos lugares, haciendo que un aumento del flujo de sangre desprenda esta capa lipídica, fibrótica, y haciendo que la sangre entre en contacto con la región subendotelial y el núcleo lipídico. Entonces eso genera la formación de adhesión, agregación y plaquetaria, que es hemostasia primaria, y luego puede formarse el coágulo rojo. Aquí podemos observar a mayor tamaño cuál es la disposición de esa capa fibrótica que está muy cerca de la luz arterial, y en esa región es donde, como vemos aquí, se puede fisurar esa cápsula fibrótica, exponiendo el núcleo lipídico. Entonces estas placas generalmente no son grandes como son las placas estables, pero sí más peligrosas. Viendo ya los cuadros de cardiopatía isquémica, vamos a mencionar en primer lugar a la angina estable, que como dijimos generalmente se debe a, o su fisiopatología es debido al aumento de la demanda del consumo de oxígeno que hace el músculo cardíaco cuando aumenta su actividad cardíaca, que no puede ser satisfecha por un insuficiente aporte de sangre al miocardio, y que una vez que ocurre eso alcanza el umbral de isquemia, y eso es lo que ocasiona el dolor. Entonces el desencadenante más común es el esfuerzo físico, o también por ejemplo un aumento de la presión arterial. Como esto es comprobable, el paciente cesa su actividad
o disminuye su presión arterial a través de medicamentos o disminuye la frecuencia cardíaca, dejando de hacer la actividad que estaba haciendo, entonces el dolor va disminuyendo. Generalmente para las clínicas, esta angina estable generalmente se inicia a grande esfuerzo, luego con el tiempo ya se desencadena a medianos esfuerzo, a pequeño esfuerzo, y cuando el dolor ya se vuelve en reposo, este cuadro de angina estable pasa a ser inestable porque el dolor ya es en reposo. Generalmente ocurre en los varones en un 70% de los casos. Entonces, tenemos que en reposo hay un volumen de sangre normal que abastece las necesidades metabólicas de mi músculo cardíaco, y cuando el corazón late con mayor velocidad o mayor fuerza, entonces va a aumentar su demanda de oxígeno por ese ejercicio o por ese exceso de actividad, lo que va a hacer que rápidamente el corazón solicite más flujo de sangre, y debido a que no se puede suplementar con mayor flujo de sangre debido a que hay una pequeña obstrucción al flujo de las arterias coronarias, entonces ahí vamos a tener nuestro dolor de pecho. Bueno, ya dijimos que generalmente se ven los varones entre 50 y 60 años. También las mujeres pueden sufrir angina estable en una edad más avanzada, entre 65 y 75 años de edad. Como dijimos, es un dolor precordial, la característica es de tipo asfixia, opresión o pesadez o dolor precordial, y puede durar 1 a 5 minutos, se alivia con el reposo, y cuando hacemos el examen físico no encontramos nada anormal. Luego tenemos el grupo de los síndromes coronarios agudos. Como sabemos, los síndromes coronarios agudos, y ya explicamos, pueden ser infarto agudo de miocardio con elevación del ST, en donde, como dijimos, eso se traduce a una obstrucción completa del flujo de la arteria coronaria por formación de un trombo. Y también puede haber otro grupo que es, como también ya dijimos, la angina inestable, que también se le conoce como infarto agudo subendocárdico, en el cual no hay un supradesnivel del ST. Pero este tipo de cuadro puede evolucionar a un cuadro de infarto agudo de miocardio de tipo total o con supradesnivel del ST. Otra de las características que observamos, además del supradesnivel del ST en el infarto agudo de miocardio, es la presencia de onda Q patológica en las derivaciones que muestran la cara del miocardio que ha sufrido de dicha necrosis. Luego más adelante vamos a definir lo que es una Q patológica. Y por lo tanto, cuando tenemos un infarto de miocardio con supradesnivel del ST y onda Q, podemos decir que es un infarto transmural o con presencia de onda Q. En cambio, cuando no hay supradesnivel del ST y sospechamos que una angina inestable o un infarto subendocárdico, en él generalmente no hay onda Q tampoco. Lo que sí podemos ver en el infarto subendocárdico es un infradesnivel del ST. Aquí podemos ver, por ejemplo, cuando hablamos del cuadro de la angina inestable, generalmente hay dos situaciones que se presencian en este cuadro que me lleva a un dolor de pecho que no está relacionado a ningún tipo de esfuerzo o demanda del miocardio, sino que aparece en cualquier momento sin ningún estímulo previo, y que generalmente tiene que ver con un vasoespasmo de la pared arteriolar de la arteria coronaria, que generalmente es por la producción de tromboxano o también por la formación de adhesión y agregación plaquetaria debido a alguna fisura que haya tenido, como dijimos anteriormente, mi placa ateromatosa. Como ya también dijimos, esa adhesión y agregación plaquetaria puede
iniciar el proceso de hemostasia secundaria, formación de trombo rojo, pero rápidamente eso desaparece gracias a la activación del sistema fibrinolítico que destruye rápidamente este trombo, haciendo que el dolor pase antes de los 5 o 10 minutos de duración. Entonces podemos decir que la angina inestable es un síndrome coronario agudo de presentación heterogénea, casi siempre secundaria a una enfermedad aterosclerótica que se caracteriza por un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno y que puede progresar a infarto de miocardio muerto. Esa es la gran diferencia, que en general no es por un aumento de la demanda de oxígeno de parte del miocardio, sino es que hay una disminución brusca del aporte de sangre oxigenada al miocardio. Decimos que es una presentación heterogénea porque, como dije anteriormente, no existe una causa clásica que pueda producir este dolor de pecho. Puede aparecer en cualquier momento, haciendo ejercicio, no haciendo ejercicio, durmiendo, comiendo, etc. Entonces podemos decir que una de las características de la angina inestable es que puede aparecer en reposo, no está relacionado al esfuerzo, es de dolor intenso, que generalmente es dolor que dura menos de 10 minutos, es de comienzo reciente y su perfil es de intensificación constante. Acuérdense que la angina estable, cuando tiene una obstrucción de más del 85% de su luz arteriolar, en algunos libros inclusive dice el 75%, ya el paciente tiene dolor en reposo, entonces pasa a ser una angina inestable. La angina inestable no tratada puede evolucionar en un 10 a 20% a un infarto agudo de miocardio, o sea, un infarto de miocardio de clase con supradesnivel del ST. La presentación del dolor no tiene un patrón definido, como lo vimos en la angina estable, que generalmente está relacionado al esfuerzo. Los pacientes con alto riesgo de progresión a infarto de miocardio que sufren de angina inestable son aquellos que tienen el dolor de pecho en reposo de comienzo reciente, aquellos que tienen cambios repentinos del patrón anginoso, que es el patrón del dolor, o el dolor que persiste inclusive después de iniciar el tratamiento. Entonces estos tres grupos de personas pueden progresar más fácilmente a un infarto agudo de miocardio. La angina inestable generalmente ocurre, como ya dije, por la fisura de una placa aterosclerótica. Esta placa, acuérdense, una placa inestable que tiene una acción macrofágica que produce metaloproteinasa que van a degradar el colágeno, que es lo que fisura la cápsula fibrótica, haciendo que en primer lugar pueda haber un vasoespasmo y por otro lado la formación de trombos que generan una oclusión parcial, pero que rápidamente se lisa gracias a la acción de la plasmina. Por eso que el dolor dura menos de 10 a 20 minutos, o sea, menos de 20 minutos en general, pero lo clásico es que la angina inestable no dure más de 10 minutos el dolor. Luego tenemos una variante de angina que se conoce con el nombre de Prinzmetal. Es muy poco frecuente este tipo de angina de pecho, se caracteriza por episodios recidivantes y prolongados de isquemia grave, que generalmente es causado por un espasmo intermitente que se localiza en una arteria coronaria epicárdica, ya que cuando se le hace cateterismo a estos pacientes no se observa muchas obstrucciones importantes al contraste, entonces se cree que la causa principal de la isquemia es el espasmo intermitente. La obstrucción hepática transitoria total o casi total de una arteria coronaria anatómicamente normal es lo que le caracteriza a esta angina variante de Prinzmetal. Y luego tenemos nuestro infarto agudo al miocardio, que generalmente se define como una oclusión trombótica de las arterias coronarias con el resultante que es el daño del músculo cardíaco y la pérdida o limitación de la función del músculo cardíaco. Aquí podemos observar un infarto de cara diafragmática, aquí vemos, o de cara inferior al corazón, aquí vemos la obstrucción. En este caso estamos observando
la parte de la coronaria derecha y su rama descendente posterior. Y vemos que la obstrucción, que sería esto, la formación del trombo, aquí vemos la acumulación de placa y luego la formación del trombo y impide que haya un buen flujo de sangre que me puede llevar, si esto dura más de 20 a 30 minutos, a una necrosis del territorio de la arteria que debería irrigar el lugar. Mientras más grande sea el lugar o más tiempo dure la lesión obstructiva o la obstrucción sea en arterias cada vez de calibre mayor, pues la necrosis también será mayor. El infarto se produce porque el flujo coronario disminuye bruscamente a causa de una oclusión trombótica de una arteria coronaria que ya estaba luego estrechada por la arteriosclerosis. Si es total dicha obstrucción, ya dijimos que es un infarto con elevación del segmento de CT o STEMI y generalmente se acompaña con el tiempo con ondas Q en el electrocardiograma, la onda Q patológica. El grado de lesión del miocardio causado por esa obstrucción de la arteria coronaria va a depender de 5 factores en general. En primer lugar, como dijimos, el territorio irrigado por el vaso lesionado. Mientras más territorio irrigue, pues más será la necrosis. La obstrucción, si es completa o no, ya que ya vimos que el infarto puede ser con obstrucción completa o con obstrucción incompleta. ¿Cuánto dura la oclusión coronaria? Ya que existen actualmente técnicas que si hay una obstrucción o un infarto con formación de un trombo, si el paciente llega a tiempo, que generalmente debería ser dentro de la hora del inicio del dolor de pecho, se puede, a través del tratamiento trombolítico, desobstruir dicha obstrucción y por lo tanto la lesión no sería tan, diríamos, importante o tan grande como podría ser si no llegase. También si hubo tiempo de generarse o no circulación colateral, ya que cuando un paciente va sufriendo de isquemias como anginas estables por mucho tiempo antes de llegar a la obstrucción total, se considera también que esa situación de hipoxia que va sufriendo los tejidos activa mecanismos de angiogénesis que pueden generar circulación colateral. Pero eso lleva tiempo. Y también otro elemento que va a tener que ver mucho con la presentación del infarto de miocardio es la necesidad de oxígeno del miocardio. O sea, que se estaba haciendo antes de padecer el infarto de miocardio que puede, bajo demanda de la actividad cardíaca aumentada, hacer que la misma aparezca. La arteria que contiene el trombo generalmente se estrecha por lo menos un 50% de su luz en el 90% de los enfermos con infarto agudo de miocardio. Los pacientes con infarto agudo de miocardio de evolución fatal generalmente tienen un estrechamiento de la luz mayor del 75% por las placas ateromatosas, por lo menos en una de las 3 arterias más importantes, que es la coronaria derecha, la coronaria izquierda con sus 2 ramas, que son la circunfleja y la descendente anterior. Y la extensión del infarto aparece durante los primeros 10 días y se encuentra entre 15 a 20% de los infartos de evolución fatal o que pueda volver a reocluir. Por lo tanto, es importante su control a través de algunos indicadores de lesión miocárdica que vamos a ver más adelante, que son las enzimas cardíacas o mejor dicho los biomarcadores cardíacos. Aquí podemos ver algo que ya explicamos en la clase, en los videos de aterosclerosis, donde vemos la formación trombótica que se produce generalmente en primer lugar siguiendo estas etapas, que es el daño de la pared vascular, que se inicia con la disfunción endotelial o la formación de aterosclerosis, que llevan a que si hay algún tipo de disfunción de esa placa aterosclerótica puede haber un depósito plaquetario que activa y produce productos que pueden producir
espasmo, como ya vimos el tromboxano es uno de ellos, y también producir reclutamiento plaquetario y formar el trombo blanco. Y podemos ver las etapas, el flujo de sangre normal, el glóbulo rojo, las plaquetas, el endotelio en la sangre, en la luz arterial. Luego vemos cuando hay una adhesión plaquetaria y luego ya la formación del trombo plaquetario. Y aquí podemos ver justamente ya cuando hay una fisura de nuestra placa aterosclerótica, la formación de trombo. Y esta formación de trombo también puede ocurrir por sangrado intraplaca, no es solamente fuera de la placa o hacia la luz. También inclusive puede haber hemorragia con formación de trombo intraplaca. Generalmente esto se ve en qué situación cuando hay un sangrado de los vasa vasorum. También podemos ver que este trombo puede embolizar y ir a quedarse en arterias con luz, con calibre de la luz arterial más pequeño, generando una obstrucción distal. También puede haber una oclusión en un evento agudo o también una evolución a una placa estable, produciéndose lo que se llama la isquemia crónica. Generalmente la isquemia crónica de largo plazo son las que más insuficiencia cardíaca producen. Aquí podemos ver causas de infarto de agudo de miocardio sin que tenga que ver aquí la arteriosclerosis. Tenemos algunas como por ejemplo las arteritis de Takayasu, de Kawasaki, de lupus, traumatismos cardíacos que lesionan también las arterias, el vasoespasmo, la disección aórtica, algunas enfermedades metabólicas o embolismos, endocarditis, tumores a nivel del músculo cardíaco como los mixomas, las prótesis cardíacas, formación de trombo en cavidades izquierdas, embolismos paradójicos, etc. Entonces hay otros cuadros que también pueden producir un infarto agudo de miocardio sin que necesariamente sea la aterosclerosis, pero estos son extremadamente raros. El cuadro clínico del infarto agudo de miocardio se acompaña del dolor anginoso que está presente en un 40-50%. Cuando no hay dolor hay que pensar que el paciente sea diabético, también se puede ver en ancianos y en mujeres. Entonces el dolor anginoso sí es un síntoma característico que se inicia con un dolor no relacionado no con el esfuerzo, que irradia a los hombros, al brazo izquierdo, al maxilar inferior con gran intensidad, a veces intolerable porque a veces el paciente pierde el conocimiento, con una duración mayor de 30 minutos, que es la clave de que hablemos de un infarto, no cede con el reposo ni con vasodilatadores coronarios y puede acompañarse o no de manifestaciones de reacción adrenérgica o inclusive también de reacciones colinérgicas. Aquí podemos ver justamente la formación de un trombo que está ocluyendo la luz arterial. Y en el laboratorio, ¿qué es lo que vamos a encontrar? ¿Qué es lo que dijimos que son los biomarcadores? Son macromoléculas intracelulares que salen de las células miocárdicas lesionadas por la isquemia y la necrosis a través de las membranas celulares lesionadas. Una de ellas es la mioglobina, que es una proteína de transporte y almacenamiento de oxígeno. Es el primer biomarcador en elevarse luego del daño miocárdico. Puede elevarse también en otras patologías musculares como en las miopatías neuromusculares o también cuando se hace un ejercicio extremo o cuando hay falla renal. Las troponinas cardíacas, la creatinfosfoquinasa son dos indicadores más, probablemente los más importantes para el diagnóstico de infarto. Las troponinas cardíacas, vamos a recordar que son las troponinas encargadas del acoplamiento de la actina a la miosina. Generalmente son los mejores detectores de lesión miocárdica. Está la troponina 3, que es la que está unida a la tropomiosina, y la troponina I, que es la que inhibe la visualización de los puntos de unión con la cabeza de la miosina.
y generalmente estas se encuentran elevadas en las primeras horas. También vamos a ver más adelante la curva, la presentación laboratorial de estos biomarcadores. La troponina T también podemos encontrar elevada en otros cuadros como la insuficiencia renal crónica, la rhabdomiólisis y también en el shock séptico. Y tenemos aquí los valores normales de las dos. Luego tenemos la creatinfosfoquinasa, que como sabemos es una enzima que participa en la transferencia de la energía de la mitocondria al citosol. Generalmente son 3 subunidades. Uno es la CKBB, que generalmente se produce cuando hay lesión cerebral. Luego está la MM, que es cuando hay lesión de músculo esquelético, y la que es la isoforma o la isoenzima específica para lesión del músculo cardíaco, que es la CKMB. Aquí tenemos las manifestaciones clínicas que mencionamos: el dolor de pecho, que es generalmente retroesternal, que va a los hombros, a la región del cuello y la mandíbula, el maxilar inferior, puede irradiar a espalda. El paciente puede estar asintomático a veces, como dijimos, pero la mayoría de las veces está con dolor intenso, angustias y signos de mucha reacción adrenérgica, mucha activación del simpático. Puede haber disnea o falta dificultad respiratoria, o también puede haber signos de muy bajo gasto cardíaco si es que el infarto ha comprometido gran parte del músculo del ventrículo izquierdo. Entonces ahí sí podemos tener signos de bajo gasto cardíaco, como por ejemplo hipotensión, oliguria. También puede haber una gran activación colinérgica que nos puede llevar a bradicardia, cialorrea, que es la producción de mucha saliva, broncoconstricción y vómitos. Entonces sería más por una actividad colinérgica. O por la reacción adrenérgica podemos tener taquicardia, sudoración profusa, etc. Las fases cronológicas del infarto agudo es que es agudo en las primeras horas y esto dura hasta 7 días. La recuperación o curación ocurre entre el 7º día postinfarto y puede llegar llega hasta los 28 días, y luego ya viene la cicatrización del infarto, que generalmente ocurre después de las 29 días o más. Y aquí tenemos justamente qué es lo que podemos observar por esa hiperactividad adrenérgica: la taquicardia sinusal, un aumento transitorio, la presión arterial, aunque puede bajar si el gasto cardíaco cae, como dijimos anteriormente, y también su acción periférica de la adrenalina, que es la palidez, y la diaforesis, que ya dijimos que es la sudoración profusa. Y tenemos que también puede haber una estimulación vagal, y de ahí es que podemos tener cialorrea, náuseas y broncoespasmo. El estímulo vagal puede hacer que el nódulo sinusal disminuya mucho la producción de potencial, entonces tenemos una bradicardia sinusal, por lo tanto un bajo gasto cardíaco. Aquí podemos ver en relación a las áreas afectadas qué arterias, o sea, en realidad en relación a la arteria afectada, qué áreas del corazón estarían afectadas y qué derivaciones del electrocardiograma nosotros tendríamos que observar para identificar el infarto, el tipo de infarto, e inclusive saber si es un infarto hiperagudo, agudo, crónico o antiguo. Entonces, por ejemplo, vamos a dar algunos ejemplos más importantes. Por ejemplo, el infarto agudo de cara anterior es por una obstrucción de la arteria descendente anterior izquierda, al igual que el infarto septal y el anteroseptal. ¿Cómo hacemos la diferenciación en relación a qué derivaciones del electrocardiograma están afectadas? El anterior puro vamos a ver las lesiones o las alteraciones electrocardiográficas que mencionamos anteriormente, la derivación de B2 a B4, la septal solamente entre la B1 y B2, y la anteroseptal va a ir de B1 a B4. Luego tenemos el infarto agudo lateral izquierdo, donde vamos a ver que la derivación bipolar de 1, la ABL, que es la que mira la cara lateral izquierda del corazón, y de B5 a B6, las dos últimas precordiales,
son las que denotan un infarto lateral izquierdo. Y aquí tenemos que pensar que la obstrucción está o en la descendente anterior izquierda o en la circunfleja izquierda. Lo mismo va a ocurrir con los infartos anterolaterales, pero aquí la única diferencia es que las derivaciones precordiales van a ser de B3 a B6, no solamente B5 y B6. La anterior extensa o va totalmente a verse alterada desde B1 a B6. Cuando vemos un infarto inferior son las derivaciones de 2, de 3 y ABF, y aquí tenemos que pensar que la obstrucción está en la arteria coronaria derecha. El infarto de posterior generalmente es una lesión de B1 y B3 de la circunfleja distal derecha, y cuando hablamos de un infarto del ventrículo derecho hay que poner otras derivaciones del lado derecho del tórax. Por ejemplo, la derivación B4 que se pone en el cuarto, quinto espacio intercostal del lado derecho de la parrilla costal, y eso generalmente nos va a delatar un infarto agudo de miocardio del ventrículo derecho. Y evidentemente la arteria que se encuentra obstruida es la arteria coronaria derecha. La misma cosa, aquí podemos ver en dibujos justamente todo lo que estuvimos mostrando: el infarto de miocardio septal, el anterior localizado, el anteroseptal, el lateral, el anterolateral, el infarto anterior extenso, el inferior, el posterior y el infarto de ventrículo derecho. Aquí nada más para recordar un electrocardiograma normal en donde vemos todas las derivaciones. Tenemos las bipolares, las monopolares aumentadas y luego las derivaciones precordiales. Recordemos rápidamente que de 2 de 3 ABF generalmente miran la cara diafragmática del corazón. B4, B5 y B6 la cara anterior, lateral izquierda del corazón. Septal va de B1 a B2, anterior va de B1 a B4, etc. Entonces, aquí podemos observar que todas las ondas y segmentos e intervalos se encuentran normales. No se observa ninguna alteración de este electrocardiograma. Bueno, entonces lo que vamos a ver ahora es qué es lo que podemos encontrar en el electrocardiograma de nuestros pacientes con estos infartos agudos de miocardio, ya sean con supradesnivel de ST o no. Bueno, entonces lo que tenemos que buscar es elevación del segmento CT, cambios en la onda T, la presencia o no de ondas Q patológicas y la localización, como recién dijimos. Aquí tenemos un electrocardiograma donde tenemos las derivaciones de 1, de 2, de 3, ABR, ABL, ABF y las precordiales. Generalmente lo primero en hacer es buscar los supradesnivel del ST, como dijimos en el slide anterior, y ya podemos observar que hay un supradesnivel que se inicia desde B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Todas las derivaciones precordiales es evidentemente un infarto agudo, o hay un supradesnivel del ST de miocardio, y ese infarto es evidentemente con supradesnivel del ST o STEMI. Y también podemos ver la presencia de una onda Q muy importante, ya que no hay ni una R delante de esta onda Q, no hay R, por eso que es una onda Q. Y esa onda Q me delata que es un infarto agudo de miocardio transmural con supradesnivel del ST. Si miramos las otras derivaciones, vamos a observar que en D1 también hay una ligera onda Q, pero también se puede visualizar supradesnivel del ST en D1. Entonces tenemos que de D1 y de B1 a B6 podemos hablar de de localización anterior extensa, y que la arteria coronaria izquierda es la que está totalmente lesionada.
aquí podemos observar la derivación B1, ¿verdad? Que justamente muestra la onda Q patológica. ¿A qué le llamamos Q patológica? Le llamamos aquella presentación de onda Q que puede ser ancha, de que mida más de 0,04 segundos, o que la intensidad sea más del 25% de la R. Pero aquí, sin embargo, no vemos luego R. En B1, en B2, en B3 no hay presencia de onda R. Aquí sí podemos ver que hay una pequeña R. Aquí hay R, pero aquí ya no vemos onda Q patológica, sí la persistencia del supradesnivel del ST. Y también podemos observar la presencia de algunas extrasístoles que son extrasístoles ventriculares. Bueno, entonces, según el electrocardiograma, yo puedo diferenciar el infarto en infarto transmural cuando hay elevación del segmento ST, cuando hay presencia de onda Q y cuando hay una inversión simétrica a la onda T. Ahora, la presentación de cada uno de ellos puede ir apareciendo con el tiempo. Muchas veces no vemos las tres cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, en el electrocardiograma anterior no veíamos todavía la inversión de la onda T, que puede verse más adelante. O a veces la onda Q también puede aparecer más adelante en la evolución del infarto. Por eso se dice que cuando vemos elevación del segmento ST, el músculo cardíaco está sufriendo una lesión o una injuria aguda. Cuando hay una onda Q es porque ya hay necrosis del músculo cardíaco, y cuando ya hay una onda T es que hay una isquemia. Luego tenemos el infarto no transmural o angina inestable también, que es sin supradesnivel del ST, pero como les dije anteriormente, sí podemos observar una depresión del ST. Y también algunas alteraciones de la onda T. Aquí podemos ver justamente una lesión de angina inestable o de infarto agudo de miocardio sin supradesnivel del ST, que es subendocárdico, y vemos cómo sabemos que hay un infradesnivel por un punto que le llamamos punto J, que es el punto J, es el punto que señala la finalización del complejo de la onda QR antes de iniciar el segmento S, ¿sí? Ese sería el punto J, y generalmente señala cómo se encuentra ese segmento ST. En este caso podemos ver que la línea isoeléctrica está por encima del ST, este segmento ST, generalmente cuando está por debajo de 1 mililitro más, de 1 milímetro más, decimos que hay un infradesnivel. Lo mismo es para el supradesnivel. Como vimos en el electrocardiograma anterior, decimos que hay un supradesnivel cuando es 1.5 o 2 milímetros por encima de la línea isoeléctrica. En este caso sí estamos hablando de un infarto agudo de miocardio sin onda Q, sin supradesnivel, que también le podemos llamar infarto subendocárdico, o también puede presentarse como una angina inestable. Muy bien, en este slide vamos a tratar de explicar la forma en que se presenta la onda T, tanto en una lesión subendocárdica o en una isquemia subendocárdica, mejor dicho, ya que la alteración en la onda T, como dije anteriormente, manifiesta isquemia, y cómo se presenta en un infarto de miocardio agudo de tipo subepicárdico o con supradesnivel del ST o transmural. Bueno, en primer lugar vamos a hablar de la isquemia subendocárdica. Vemos una onda T que normalmente es una T alta y muy positiva, que generalmente lo que delata es que la repolarización está comenzando por el epicardio, que normalmente es así, como explicamos en fisiología. Si ustedes se acuerdan, el año pasado, la repolarización en el ventrículo izquierdo sobre todo comienza en el epicardio, no en el subendocardio. O sea, no le sigue a la despolarización como normalmente debería ocurrir. Y eso habíamos explicado porque normalmente
cuando se produce la sístole auricular y por lo tanto se produce la despolarización del ventrículo, el ventrículo izquierdo en ese momento está sufriendo una tensión transmural muy importante que hace que la región subendocárdica ya sufra de una isquemia. Por lo tanto, normalmente la repolarización en ese punto, en este tejido, no le va a seguir a la despolarización que va del subendocardio al epicardio, sino que se va a iniciar del epicardio y se va a dirigir hacia el subendocardio. Por eso es que la onda T en un electrocardiograma normal va a aparecer siempre positiva, igual que la QRS. Y también podemos decir que esto está más importantemente demostrado justamente cuando la isquemia normal que ocurre en el subendocardio cuando hay una sístole cardíaca. Acuérdense que el flujo coronario podía caer a 0, si quieren volver a leer un poco de fisiología del flujo coronario. Cuando hay una obstrucción de la arteria coronaria que irriga esta región, pues esa isquemia es mayor y eso hace que la repolarización siga produciéndose de la región epicárdica hacia la región subendocárdica y con mayor énfasis. Por eso es que la T se vuelve más positiva y más alta. En cambio, cuando hay una isquemia subepicárdica que generalmente tiene que ver con justamente una lesión o una obstrucción total de la arteria coronaria, en donde no solamente ya la región subendocárdica está, probablemente toda la lesión es transmural, la isquemia en este caso va a estar más presente en la región epicárdica. Por lo tanto, la repolarización va a iniciarse en el subendocardio, que para este caso no es lo normal. Entonces, al iniciarse el subendocárdico, en la región subendocárdica le va a seguir sí a la despolarización, que puede estar presente o no, debido a que justamente hay una isquemia muy importante. Pero en ese sentido, entonces la repolarización va a ir de la región subendocárdica hacia la región epicárdica. Y por eso es que vamos a observar una onda T negativa. Y como vemos, esta onda T negativa es una onda T simétrica y es lo que nosotros llamamos la onda T negativa de la isquemia del infarto agudo miocardio. Lo mismo podemos decir del infra y supradesnivel, que observamos los dos tipos de infarto. En el infarto subendocárdico va a haber un infradesnivel, ya que justamente el electrodo se encuentra sobre territorio que está relativamente normal, que no está isquémico, y por lo tanto el segmento ST, que señala la repolarización, que termina la repolarización con la formación de la onda T, va a estar infradesnivelado, ya que lo que va a estar detectando van a ser más bien cargas negativas y eso va a hacer que haga que esté un poco infradesnivelado. Como dijimos, puede ser igual o mayor a 1 milímetro de infradesnivel en relación de la línea isoeléctrica. En cambio, cuando hay una lesión subepicárdica, el electrodo está sobre la zona lesionada del miocardio y va a detectar, por lo tanto, va a detectar cargas positivas y ahí vamos entonces a registrar, en vez de un infradesnivel, un supradesnivel del ST, que es lo que encontramos en el infarto agudo de miocardio con supradesnivel del ST y luego con onda Q. Entonces podemos decir que la despolarización ventricular en áreas de lesión isquémica, la positividad de la lesión isquémica con respecto al miocardio normal, va a crear siempre una corriente o un vector de lesión que se va a dirigir hacia la zona lesionada. Aquí podemos ver que va de epicardio hacia su endocardio y aquí va de su endocardio hacia epicardio. Por eso es que hay diferencias en cuanto al comportamiento del segmento ST. Aquí podemos ver la lesión subendocárdica en las derivaciones del electrocardiograma. Pueden observar un gran infradesnivel en B1, en B2, miren el gran infradesnivel que hay, en B3 la misma cosa, en B4
Y en B5 y B6 ya no se observa grandes, diríamos, cambios. Sí podemos observar también que esta lesión subendocárdica no se acompaña de onda Q como vimos en el electrocardiograma anterior. Hay unas grandes ondas Q. Sí vemos una R muy importante, ¿sí? Y aquí vemos la formación de la onda T, que es positiva. ¿Está bien? Aquí podemos ver algunas fases del supradesnivel del ST ya en un infarto de miocardio de tipo transmural o con onda Q, que luego va a aparecer como veremos aquí. En la fase hiperaguda entonces tenemos un gran supradesnivel del ST, inclusive la onda T cae sobre el supradesnivel del segmento ST. Luego viene la fase de evolución, en donde ¿qué es lo que aparece? Aparece la onda Q, el supradesnivel desciende ligeramente y ya vemos que la onda T se invierte. Aquí estaba positiva, aquí ya se vuelve negativa. Entonces aquí ya tenemos onda Q de necrosis, supradesnivel de lesión y onda T de isquemia. Y luego en la fase de resolución, ¿qué es lo que va a quedar? Va quedando la onda Q, la onda T negativa, pero va desapareciendo finalmente el supradesnivel del ST cuando ha terminado la parte aguda de la evolución de nuestro infarto, quedando luego como una cicatriz de todo lo que ocurrió, solamente ya la onda Q en el electrocardiograma. Así que aquí podemos ver algunas tomas de qué es lo que ocurre cuando hay un infarto de miocardio. Tenemos la onda Q, ¿sí? Podemos ver supradesnivel ST cuando hay una fase hiperaguda. Hay una supradesnivel que en este caso es una elevación convexa. Eso ocurre entre las 1 y 4 horas de lesión. Aquí podemos ver ya aparece una onda Q, pero también la onda T se vuelve negativa, ¿sí? Esto generalmente ya es la fase aguda, dura entre 4 y 12 horas. La fase subaguda, el ST se vuelve otra vez isoeléctrico y ¿qué es lo que queda? La onda Q patológica y la onda T bien negativa y bien simétrica. Eso puede ser entre las 12 horas y puede durar días. Y luego tenemos los grados de supradesnivel del ST cuando hay una lesión subepicárdica, ¿sí? Acuérdense, el vector va hacia donde está la lesión, por eso que es muy positivo. Y aquí podemos ver un infarto agudo de miocardio con supradesnivel del ST, o sea, una STEMI. Como dijimos, ese supradesnivel se está viendo en D2, D3, ABF. También podemos ver imagen en espejo en B1 y B2. Imagen en espejo es porque miran del otro lado de la lesión. Aquí vemos la presencia de una onda Q patológica y sin embargo todavía la T es positiva, ¿verdad? Aquí vemos lo que estábamos diciendo, aquí le llamamos onda Q patológica, aquella que tiene una duración de más de 0,04 de duración, o sea, más de 2 cuadritos, y que sea igual o más del 25% de la intensidad de lo que es la onda R. Aquí tenemos un infarto anteroseptal, en donde vemos onda Q muy profunda en B1, en B2, en B3, en B4. Todo esto es una onda Q. Si tuviésemos aquí en este punto una R, porque eso muchas veces confunde, sobre todo cuando miramos B1. Cuando miramos B1, generalmente B1 tiene una R muy pequeña, entonces tenemos que estar muy seguros de que aquí no haya una pequeña R, ¿sí? Porque normalmente las R's son muy pequeñas en B1 y B2. Recién en B3 comienzan a aparecer las ondas R. Entonces los electrocardiogramas que normalmente observamos hay que mirarlo muy bien en ese punto cuando sospechamos de un infarto anteroseptal o un infarto de cara anterior extenso.
Bueno, y aquí otra vez menciona lo que ya dijimos anteriormente, la localización del infarto, qué arteria estaría afectada y cuáles serían los registros en el electrocardiograma, qué de características. Y acá algunas complicaciones que podíamos observar en relación al tipo de infarto, ¿verdad? Eso ya es algo más clínico, entonces en eso no vamos a insistir en este punto. Aquí tenemos las enzimas cardíacas que justamente estuvimos mencionando y les muestra cuando aparece en su inicio, su pico máximo y cuando desciende. Evidentemente la mioglobina aparece antes que todo, aparece entre las 1,5 a 2 horas de inicio del infarto, su pico máximo a las 6-7 horas de iniciado el infarto y debería descender a las 24 horas. La CPK entre las 4 y 8 horas, su máximo debería ser su pico a las 24 horas de evolución y desaparece entre los 3-4 días. Las troponina T aparecen un poco antes, entre las 3 y las 12 hace su inicio, su pico a las 24-48 horas aparece entre los 7 y 14 días, tanto la I como la T. Y la LDH generalmente aparece mucho más tarde, las 24-48 horas, puede durar su pico 3 a 6 días y desaparece entre las 8 y 14 días. Esto es importante ir haciendo la evolución justamente para ver si no hay un reinfarto o el tratamiento no está surtiendo efecto. Por eso es muy importante la evolución y la evaluación de las enzimas cardíacas. Aquí podemos ver lo mismo. Justamente aquí lo interesante es ver la sensibilidad y especificidad de cada una de ellas. La CPK-MB es la que es más, diríamos, específica y sensible en relación a las demás, solo que las troponinas T aparecen más rápidamente en relación al inicio del infarto, un poco antes. Entonces sería interesante que ustedes aprendan no los valores, pero sí en qué horario, en qué momentos aparecen, cuándo hacen sus picos y cuándo deberían retornar a la normalidad. Y como último, recordar que las fases cronológicas del infarto son la aguda. El infarto agudo de miocardio generalmente va de la primera hora a los 7 días. La recuperación es entre los 7 y 28 días y la cicatrización después de los 29 días. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar aquí en la aguda? Podemos encontrar un electrocardiograma con la fase hiperaguda o aguda, que es supra de nivel del ST, y luego la aparición de la onda Q patológica y más adelante la T. ¿Qué es lo que vamos aquí en la recuperación en el electrocardiograma? El supra de nivel del ST ya va a desaparecer y solamente va a quedar la onda T isquémica o invertida y la onda Q patológica. Y luego en la cicatrización, ¿qué es lo que va a quedar? Solamente ya la onda Q. Muchas gracias.